Tres petardos en tres bancos distintos. Pero cuando esa acusación pierde sustento jurídico, nos quieren involucrar en hechos de grupos armados en México del 99 hasta el 2001. Y luego durante el proceso nos quieren acusar de cosas que pasaron en 1992. Pero en el 92 yo tenía 15 años, Héctor tenía 13 años y Alejandro tenía 10 años. Entonces, bueno, era bastante ridículo que nos quisieran acusar de cosas que habían sucedido cuando éramos adolescentes. Y mientras estabais en la cárcel o en el proceso, ¿os encontrabais solos? ¿Alguien os podía ayudar? ¿A algún colectivo? ¿A defensores de los derechos humanos? Bueno, precisamente porque no hubo a nivel de organizaciones de derechos humanos un apoyo. En su mayoría no quisieron tomar nuestro caso. Precisamente por eso se conforma el colectivo del Comité Cerezo, con el objetivo de llevar el caso en materia de derechos humanos. Y entonces empiezan a capacitarse en todo lo que es derechos humanos, apoyados en un inicio por la LIMED, que es la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, que es contraparte de la FI en México. Y bueno, comienza a dar ese seguimiento al caso. Entonces fue básicamente la necesidad de contar con la herramienta de los derechos humanos que nos conformamos o que se conforman afuera como organización de los derechos humanos. Y eso permitió también, bueno, coordinar la solidaridad, porque hubo estudiantes muy solidarios, organizaciones sociales solidarias, personas muy solidarias que acompañaron todo el proceso de la lucha por nuestra libertad. El caso se acabó, cumplisteis condenas larguísimas, ¿no? No es imposible reivindicar nada, hay que pensar, bueno, esto ya pasó y ahora hay que defender que no se repita con otras personas, o pensáis litigar para que se os restituyan la imagen que se os ha perjudicado con este juicio. Jurídicamente ya terminó el juicio, ¿no? Desgraciadamente los mecanismos del Estado mexicano no permiten que haya una reparación del daño que cometió el Estado, y en las instancias internacionales, desgraciadamente, por no contar con una buena ayuda jurídica, se pasó el tiempo del trámite. Entonces, en la actualidad lo que hacemos nosotros es pues dedicarnos a documentar a otras personas que han sufrido lo mismo que nosotros. Hemos hecho un informe que abarca del año 2002 al 2008, donde se documenta a las diferentes personas que han sido privadas de su libertad en circunstancias similares a las nuestras, pero también a personas que en su ejercicio por los derechos humanos han sido hechas prisioneras por el Estado mexicano, así como otras personas que, rompiendo el marco legal del Estado, también han sido hechas prisioneras por el Estado. Entonces nos dedicamos principalmente a esa documentación, tratamos de enseñar en base a nuestra experiencia a las personas que sufren esos hechos lo que pueden hacer, ¿no? Que es constituirse como entidades organizativas autónomas y autogestionadas, y que no reproducir la visión del asistencialismo. Es decir, nosotros deseamos que toda la persona que sufra eso pues tenga capacidad de organizarse y desarrollar esas herramientas. Otra parte que hemos desarrollado en estos años es la parte de protección y seguridad de defensores de derechos humanos, porque bueno, si bien es cierto, acabó el juicio en contra nuestra, hemos sufrido 12 amenazas de muerte en este transcurso de 9 años, hemos sufrido hostigamiento y persecución por personas que en algunos casos hemos podido demostrar que son agentes estatales, en otros casos no, videofilmaciones, amenazas vía correo electrónico, vía telefónica, han dejado mensajes en las contestadoras telefónicas. Entonces todo eso ha hecho que adquiramos una experiencia en prevenir y protegernos ante ese tipo de agresiones, y esa experiencia también la transmitimos a otras organizaciones actualmente. ¿Y esas amenazas se han seguido produciendo después de vuestra salida de la cárcel? Sí, bueno, en el 2007 fue un momento muy fuerte donde hubo como 3 amenazas en un solo mes. Yo ya estaba afuera, mis hermanos todavía presos, y en la semana de abril, el día 13 y el día 15, hubo un fuerte hostigamiento por personas que me siguieron a mí durante todo un día y durante otro día también, a todos los lugares donde iba, de manera visible, ostensible y con la finalidad de hostigar, que supiera uno que estaban ahí siguiéndonos.
Entonces, si se siguen dando ese tipo de amenazas y ese tipo de hostigamiento en contra de nosotros. ¿Y por qué creéis que lo hacen? Principalmente por el trabajo que realizamos, es decir, la difusión que hemos hecho de la situación de los presos en México, la situación tan precaria y tan riesgosa que sufren los defensores de derechos humanos, el hecho de que estemos transmitiendo experiencia no a una organización, sino a mínimo, ya serán unas 50 organizaciones o colectivos a las cuales les hemos dado cursos de seguridad y de documentación en materia de violaciones de derechos humanos, y por un papel que hemos tenido últimamente de pues tener eventos públicos con Amnistía Internacional, con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, todo este nivel de denuncia que venimos a hacer aquí mismo en Europa. Esta sería la tercera gira por la Unión Europea, donde se empieza a denunciar toda esta parte que está sucediendo en México. En el 2006 solicitamos incluso la renuncia del presidente del nuevo Consejo de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que era un mexicano. Es decir, hemos hecho una labor también para desmentir que en México no pasa nada. Estamos ahorita en una campaña por denunciar lo que está implicando la lucha por el narcotráfico y todo ese tipo, y todo lo que implica las afectaciones a la población civil, ¿no? El papel del ejército en materia de violaciones de derechos humanos y todo ese tipo de denuncia, y estar planteando en esferas no solamente de colectivos y organizaciones, sino también en parlamentos y con instituciones como la ONU y como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues al gobierno no le gusta, ¿no?